Hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana. Les pido toda su atención, hermanos. Ya no es momento de ir al baño, no es momento de estarte levantando de tu lugar, tampoco es momento de atender a tu teléfono celular. Toma tu libreta, tu pluma, tu Biblia, siéntate cómodo y haz las anotaciones necesarias para que posteriormente repases lo que Dios haya hablado a tu vida. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a abrir las Escrituras, hermanos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón, llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hagamos una oración, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos hables, Padre. Háblanos tú, Señor. Ministranos tú, Padre. Por favor, Señor. Yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Encomiendo este mensaje a la obra de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del tema del día de hoy, hermanos, le he puesto la importancia que Jesús le dio a la familia. Este es un pasaje, hermanos, sumamente conocido. La historia, la conversión de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que tenía un puesto importante en la sociedad. Era jefe de los publicanos. Sin embargo, su puesto le había valido una muy mala fama, porque generalmente los publicanos eran sumamente aborrecidos por la sociedad. ¿Por qué? Porque los publicanos eran aliados del Imperio Romano. Los publicanos, aunque eran judíos, sin embargo ellos trabajaban para el Imperio Romano. Ellos eran los encargados de cobrar los impuestos a los judíos. Pero ¿por qué eran tan aborrecidos? Si el trabajo en sí de cobrar impuestos es legítimo, es legal, es conforme a la ley. El problema era que el Imperio Romano les exigía cierto pago nada más. Y los publicanos se sentían con la libertad de incrementar los cobros. Ellos cobraban muy por arriba de lo establecido por la ley. Y esto hacía que la gente los aborreciera. Los publicanos tenían fama de corruptos, de hacer tranzas, de aceptar sobornos. Muchos de ellos se hacían inmensamente ricos a causa de la injusticia. Por elevar los costos, elevar los cobros, se hacían inmensamente ricos. De tal manera que ellos eran conocidos como gente pecadora, gente que eran malos. La gente veía a un publicano, inmediatamente los miraba con desprecio. Inmediatamente por su mente cruzaba: aquí viene un corrupto, un malvado, un tranza, un ladrón, un injusto. Y esa era la fama que tenía Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre rico.
no entra en detalles sobre cómo hizo sus riquezas. Tal vez Zaqueo no era exactamente como los demás publicanos, no lo sabemos. O tal vez sí era así. Zaqueo, a pesar de que tenía poder político, poder social, pero también a pesar de que tenía poder económico, pues era un hombre rico, era un hombre muy vacío, era un hombre que continuamente experimentaba mucha soledad en su vida, en su interior, en su alma, en su corazón. Zaqueo experimentó en carne propia el engaño de las riquezas. Él experimentó en carne propia que el dinero sirve para muy poco, solo para lo material. Pero el dinero no trae paz, no trae felicidad, no trae satisfacción. Zaqueo experimentó en carne propia que el dinero no puede comprar el amor, la dicha, la gracia, la tranquilidad, la libertad, la paz, el gozo, la alegría. Zaqueo experimentó que el dinero es fraudulento, es un mero espejismo. Zaqueo era un hombre rico, pero era un hombre muy insatisfecho. Era un hombre rico, pero era un hombre muy vacío. Hay personas que siguen pensando, creyendo que el dinero lo es todo, y pueden despreciar a Dios, pueden despreciar lo espiritual, lo sagrado, y solo vivir para lo material, solo vivir para el dinero, porque piensan que el dinero lo es todo. Pero tarde o temprano experimentarán lo que experimentó Zaqueo, el engaño de las riquezas. Van a experimentar, o ya lo están experimentando, que el dinero es fraudulento, que el dinero no llena. Hay muchas cosas que puedes comprar con el dinero, muchas cosas que puedes adquirir por dinero, pero las cosas realmente valiosas, las cosas trascendentales, esas no las puedes comprar con dinero. La paz, el amor, el gozo, la felicidad, la dicha, la alegría, la libertad, la tranquilidad, la seguridad, eso no lo compras con dinero. Eso solamente lo da Dios a los que lo buscan, a los que le obedecen, a los que lo aman, a los que lo sirven, a los que se convierten a Él. Y Zaqueo, en este vacío que estaba experimentando, sacó tiempo para buscar a Jesús. Sacó tiempo, apartó tiempo para buscar a Jesús, para preguntar por Jesús. Había escuchado ya hablar de Él. Había escuchado, sin duda alguna, muchos testimonios de los cambios que Jesús produce, de las gloriosas transformaciones que Jesús hace en lo personal y en lo familiar, en lo individual y en lo familiar. Y eso despertó curiosidad, porque él sabía, Jesús hace lo que el dinero no puede hacer. Jesús da lo que el dinero no puede dar. Jesús transforma lo que el dinero no puede transformar. Yo quiero conocer a Jesús. Y sacó tiempo, apartó tiempo. Zaqueo era un hombre de mucho trabajo, era jefe de los publicanos, era jefe de todos los recaudadores de impuestos. Es decir, era como el secretario de Hacienda. Tenía mucho trabajo, muchos compromisos, muchos pendientes, muchas obligaciones. Tenía una agenda muy apretada. Sin embargo, él sacó tiempo. Dice, estamos en Lucas 19 del 1 al 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. La palabra procurar implica esforzarse. La palabra procurar implica apartar tiempo, sacar tiempo, disponerte. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Hizo sus compromisos a un lado, hizo sus pendientes a un lado, su trabajo, y se enfocó en buscar a Jesús. Preguntó si alguien sabía dónde estaba Cristo. Seguramente eso fue lo que hizo. Y cuando alguien le entera, le dice que Jesús va a pasar por cierto camino, él va hasta el lugar donde le habían comentado
que Jesús iba a pasar. Zaqueo apartó tiempo, hizo todo a un lado, trabajos, compromisos, pendientes, negocios, todo hizo a un lado para ocuparse en buscar a Jesús. ¿Quieres tú encontrar a Jesús? Lo primero que tienes que hacer es sacar tiempo, apartar tiempo. Tienes que estar dispuesto a hacer a un lado muchas cosas, a suspender muchas cosas, para que puedas tener tiempo para buscar a Jesús, para ir a la iglesia, para estar en las reuniones. Llama la atención que Jesús no fue a buscar a Zaqueo hasta su oficina, ahí en la Secretaría de Hacienda. No lo fue a buscar ahí, porque Jesús no va a interrumpir a nadie en sus quehaceres, en sus compromisos, en su trabajo. El hombre tiene que dejar todos los estorbos, todas las presiones, los compromisos, para apartar tiempo para encontrarse con Jesús. Y entonces Jesús, al ver ese interés, al ver esa preocupación, va a responder a la necesidad de la persona. Por eso vemos que Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús, porque él hizo todo a un lado. Entiéndelo de una vez por todas, querido amigo y amiga. Si tú quieres conocer a Jesús, quieres conocer a Dios, tienes que apartar tiempo para leer la Biblia, para orar, para buscar a Dios, para ir a la iglesia. Tienes que sacar tiempo. ¿Qué va a implicar eso? Eso solo tú lo sabes. ¿Qué va a implicar? Que tengas que estar en la iglesia. ¿Qué va a implicar que tengas que estar todos los días apartando tiempo para orar, para leer la Biblia? Solo tú sabes qué va a implicar en tu vida esas acciones. Pero si quieres de Dios, has de tomar todas las decisiones necesarias. Dice, procuraba ver quién era Jesús. O sea, él tenía un interés, quería conocerlo, quería un encuentro con Jesús. Estaba inquieto, había un gran vacío que lo movía a procurar ver quién era Jesús. Su alma estaba vacía, sola, y él quería entonces ver a Jesús. Quería tener un encuentro personal con él. Pero sigue diciendo el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo pronto se dio cuenta que en su intento, en su deseo, en su intención de querer buscar a Dios, tener un encuentro personal con Jesús, no era fácil. Pronto se enfrentó a dos grandes obstáculos. La multitud y que era pequeño de estatura. Todo aquel que quiera buscar a Dios, pronto se va a dar cuenta que no es fácil. Y pronto se va a enfrentar a grandes obstáculos. Zaqueo se enfrentó al primer obstáculo, la multitud. No podía romper la valla. No podía pasar entre la multitud. No podía. No tenía las suficientes fuerzas como para empujar de un lado a otro a las personas, para él abrirse paso con mucho esfuerzo y ponerse en primera fila para ver a Jesús. Tal vez lo intentó y no pudo. El otro obstáculo era pequeño de estatura. Todo aquel que quiera buscar a Dios, que se decida a buscar a Dios, que tenga profundo deseo de buscar a Dios, que quiera levantar su vida para Dios, restaurar su vida, caminar con Dios, andar con Dios, vivir para Dios, agradar a Dios, pronto se va a dar cuenta que hay una multitud que le estorba. ¿Cuál multitud? La multitud de tus compromisos, la multitud de tus quehaceres, la multitud de tu trabajo, la multitud de tus ocupaciones. La multitud te habla de obstáculos externos. El que Zaqueo era pequeño de estatura te habla de obstáculos internos, personales, propios. Mucha gente, sus principales obstáculos no son los externos, sino los internos. Piensan mucho en el qué dirán, piensan mucho en su reputación, piensan mucho en lo que les va a implicar, el precio que tienen que pagar. Y muchos desisten ante los dos grandes obstáculos. Los externos, los que el diablo utiliza para estorbarte, para bloquearte, para impedirte que busques a Dios. Y los internos, que no te decides firmemente, que no estás dispuesto a pagar el precio, que no estás dispuesto a sacrificar nada.
hay dos grandes obstáculos para todo aquel que quiere encontrar a Dios. Los obstáculos externos, todos los que el diablo te pone, todos los que el diablo trae en tu camino para que no pases, para que no avances. El diablo va a buscar bloquear tu búsqueda de Dios de una u otra manera. El diablo te va a estorbar, te va a bloquear para que no encuentres a Dios, para que desistas, para que te desanimes, para que digas no se puede, no puedo, es imposible. Pero otras veces no es el diablo quien te obstaculiza a encontrar a Dios. Eres tú mismo. Tú no estás dispuesto. Tú no estás dispuesto a disciplinarte. Tú no estás dispuesto a sacrificar nada. Tú no estás dispuesto a pagar el precio. Tú estás muy acostumbrado a la mediocridad, a la tibieza, al conformismo. Tú no estás dispuesto a hacer los cambios necesarios en tu vida para encontrar a Dios. Tú no estás dispuesto a ser radical. Muchas veces el peor obstáculo para encontrar a Dios eres tú mismo, tu actitud, tus sentimientos, tus emociones, tus deseos, tus pasiones, tus concupiscencias, que no quieres dejar tus pecados. A esos dos obstáculos se enfrentó Zaqueo, la multitud y pequeño de estatura. Las cosas no han cambiado. Todo aquel que quiera buscar a Dios se está enfrentando o se va a enfrentar a esos dos obstáculos. Sin embargo, ¿qué hizo Zaqueo? Dice el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. ¿Qué actitud de Zaqueo? Zaqueo verdaderamente quería conocer a Jesús. Zaqueo verdaderamente quería tener un encuentro personal con Jesús. Verdaderamente Zaqueo sí quería ver a Jesús, sí quería conocer a Jesús. No eran emociones, no eran sentimientos, no eran deseos, no eran llamaradas de petate, no eran llamaradas de cartón lo que había en Zaqueo. ¿Por qué? Porque en cuanto se dio cuenta que no podía ponerse en primera fila para ver a Jesús, en cuanto se dio cuenta de sus dos grandes obstáculos, buscó otra solución, buscó otra respuesta, buscó otra salida. Inmediatamente consideró otra opción. Aquí no lo voy a ver. La multitud me estorba. Además, soy de estatura baja. Pero yo sí quiero ver quién es Jesús. Yo sí quiero ver a Jesús. Yo sí quiero conocer a Jesús. ¿Y qué hizo? Corrió hacia un árbol sicómoro y se subió a ese árbol. A Zaqueo no se le cerraron las puertas, querido amigo, amiga. A Zaqueo no se le cerraron las puertas para encontrar a Jesús, para conocer a Jesús, porque su deseo era genuino. Su deseo de querer tener un encuentro personal con Cristo era real, era verdadero, era sincero. Siempre va a haber obstáculos para encontrar a Cristo. Siempre. Siempre va a haber obstáculos para todo aquel que quiera levantar su vida para Dios, restaurar su vida, que quiera caminar con Dios. No hay absolutamente nadie que la haya tenido en bandeja de plata para encontrar a Dios. Todo aquel que se decide a buscar a Dios, que se decide levantarse para Dios, que se decide restaurar su vida para Dios, se va a encontrar a grandes obstáculos. Pero esos obstáculos son la prueba de fuego. Esos obstáculos son el filtro por donde tienen que pasar aquellos que dicen que quieren buscar a Dios, que dicen que quieren conocer a Dios, que quieren levantarse, que quieren restaurarse, que quieren avivarse. Aquel que solo es de palabra, aquel que solamente lo dice de lengua, va a ver los obstáculos, va a ver los estorbos y va a decir, no se puede, es imposible, es difícil. Pero todo aquel que de verdad, de todo corazón quiere encontrar a Dios, que quiere tener un encuentro personal con Dios, que quiere restaurar su vida, va a vencer los obstáculos. Va a vencer los obstáculos y va a estar dispuesto a todo. Así como Zaqueo. Inmediatamente pensó en un plan B y buscó un árbol sicómoro. Algunos dicen que son árboles difíciles de trepar, por cuanto son árboles maderables. Quiere decir que estuvo batallando. Batalló para subirse al árbol, pero nada le importó. Tal vez se raspó, se lastimó, tal vez se sangró las manos, los brazos, pero nada le importó. Él tenía en mente una sola cosa, ver a Jesús. ¿Qué actitud de Zaqueo? Todo aquel que quiera encontrar a Jesús
va a estar dispuesto a todo. Va a estar dispuesto a todo. No se va a dar por vencido. Va a luchar, se va a esforzar hasta encontrar a Jesús. Dice el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto tiempo estaría trepado Zaqueo en ese árbol? ¿Cuánto tiempo pasaría arriba del árbol Zaqueo? ¿Cuánto tiempo estaría ahí? Una mala postura te empieza a entumir alguna parte de tu cuerpo. Un pie, una pierna, un brazo, una mano, los dedos. Pero nada le importó a Zaqueo. Él esperó pacientemente. Estaba muy incómodo. Tal vez se le estaban entumiendo las piernas, o los pies, o los brazos, o los dedos. Pero nada le importó. Muchos quieren encontrar a Dios bajo la comodidad. No, bajo la comodidad no vas a encontrar a Dios. Bajo el sacrificio, bajo el esfuerzo, bajo el esmero, vas a encontrar a Dios. Y dice la Biblia que Jesús llegó. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba. Jesús era Dios. Jesús sabía lo que pasaba en los hombres, el interés que había en ellos. Jesús sabía que ahí estaba un hombre arriba de ese árbol. Pareciera que Jesús de antemano sabía que alguien lo estaba esperando arriba de un árbol. Y pareciera que entonces Jesús con toda la intención hizo por pasar por ese camino para encontrarse con ese hombre. Así como en el pozo de Samaria, cuando Jesús quiso predicarle y salvar a la mujer samaritana, a una mujer tan vacía como Zaqueo, llena de soledad, de esclavitud, así como Zaqueo. Y Jesús tuvo compasión de ella, y al saber de esta mujer, dice, le era necesario pasar por Samaria. Y tal vez aquí fue lo mismo. Jesús sabía de el vacío de Zaqueo, de la condición espiritual, emocional, de esclavitud del pecado en la vida de Zaqueo. Y por eso Jesús hizo todo por pasar por ahí. Y cuando va pasando cerca del árbol, Jesús sabía que arriba de ese árbol, ahí estaba trepado Zaqueo. Y le habló, lo buscó entre las ramas. Por eso dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Lo buscó entre las ramas, entre los troncos, entre los brazos del árbol. Lo buscó, le dijo, ¿dónde estás, Zaqueo? Así como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú, Adán? Así Jesús buscó a Zaqueo de entre el árbol, de entre el sicómoro. Lo encuentra y le dice, Zaqueo, date prisa. Fíjate cómo le habla por su nombre. ¿Quién le dijo a Jesús que ese hombre se llamaba Zaqueo? Nadie, Jesús era Dios. Él sabía cómo se llamaba. Date prisa, Zaqueo. Le impresionó Zaqueo que Jesús mencionara su nombre, que le hablara con respeto, que le hablara con amor, que le hablara con gentileza. Eso impresionó a Zaqueo, porque Zaqueo había escuchado que muchas personas ya ni siquiera mencionaban su nombre. Ya muchas personas solo decían, ahí viene este corrupto, ahí viene este pecador, ahí viene este publicano, ahí va ese malvado, y puros apelativos. Al dirigirse a él, ya casi nadie mencionaba su nombre, y Jesús mencionó su nombre. Jesús mencionó su nombre, Zaqueo, y eso le impactó. Date prisa, desciende. Date prisa quiere decir urge, es apremiante, desciende. Jesús sabía que había llevado a Zaqueo a subirse a ese árbol, a esperar a Jesús. Jesús sabía que había llevado a Zaqueo a hacer todo lo que hizo. Su profundo vacío, sus problemas personales, sus problemas en casa, sus problemas familiares, tal vez problemas con su esposa, tal vez problemas con sus hijos. Jesús sabía que Zaqueo anhelaba profundamente que Jesús entrara a su casa, que Jesús llegara a su casa. Jesús sabía que Zaqueo se le hacía algo inalcanzable, algo imposible, que Jesús aceptara ir a su casa, quisiera ir a su casa. Zaqueo sabía, si Jesús viene a mi hogar, llega a mi casa, yo sé que todo va a cambiar. Mi vida va a cambiar, la vida de mi esposa va a cambiar, la vida de mis hijos van a cambiar, todo va a cambiar. Pero es imposible que Él venga, es imposible, porque yo tengo fama de pecador. La gente ya ni siquiera menciona mi nombre. La gente se refiere a mí como el publicano, el tranza, el corrupto, el ladrón. Jesús no va a convivir con un pecador.
no va a entrar a casa de un hombre tan malvado, tan perverso como yo. A Zaqueo se le hacía como un castillo en el aire imaginarse que Jesús llegara a su casa. Se le hacía como un sueño inalcanzable que Jesús entrara a su casa. Jesús sabía esto. Por eso le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús quiso darle un buen sabor de boca, una agradable sorpresa, un buen sabor de boca. Jesús sabía de los pensamientos de Zaqueo. Imposible que Jesús entre a mi casa por lo que soy. Y al saber eso, Jesús se autoinvita. Zaqueo no lo invitó, porque para él era como en vano invitar a Cristo a su casa. Para él era imposible. Zaqueo no se iba a atrever a invitarlo a su casa por cuanto era muy pecador. Y entonces Jesús le dice: Zaqueo, me interesa tu casa, tu familia, tu matrimonio. Date prisa, desciende. Me voy a hospedar en tu casa. Eso es impresionante. Cuando dice Jesús, es necesario que pose. La palabra posar es hospedarme. ¿Me puedes prestar un cuarto para quedarme hoy a dormir en tu casa? ¿Me puedes prestar un cuarto para quedarme a descansar hoy en tu casa? Zaqueo, no voy a ir a tu casa por media hora, por 1 hora, por 2 horas. No, quiero quedarme el resto del día. Quiero quedarme a descansar en la noche en tu casa y mañana continuar con mis actividades. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Jesús estaba demostrándole a Zaqueo y demostrándonos a nosotros el valor que Él le da a la familia. El valor que Él le da a la familia. Jesús pudo haber atendido a Zaqueo ahí en el camino, pudo haberlo salvado ahí y proseguir su camino. Pero Jesús sabía que ese hombre tenía muchos problemas en su casa. Tenía problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. Y Jesús sabía que ese hombre anhelaba, profundamente deseaba que Jesús fuera a su casa. Y Jesús cumplió el deseo de su corazón. Le dijo: me voy a hospedar en tu casa. ¿Cómo ves, Zaqueo? Aquel casi se desmaya de la emoción seguramente. Se quedó perplejo, se quedó con la boca abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero sabía que Jesús le estaba hablando seriamente. Sabía que Jesús no estaba bromeando. Y descendió a prisa, dice. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿En dónde le recibió gozoso? En su casa. En su casa. ¿Cuánto valora Dios a las familias? ¿Cuánto valora Dios a las familias? A Jesús lo vemos muchas veces entrando a las casas donde era invitado, donde era solicitado. Cuando Jairo tuvo a su hija enferma, dice la Biblia que fue a buscar a Jesús y le pidió que viniera a su casa. Y Jesús atendió a la petición de Jairo, porque a Él le importan las familias. A Él le importan las familias. Hermanos, hermanas, sobre cuántos Jesús, sobre cuántos maridos, sobre cuántas esposas, Jesús te estará diciendo: desciende, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. ¿Qué es date prisa? Pon manos a la obra. Es urgente esto. Urge que yo llegue a tu casa. Claro, si Zaqueo no hubiera descendido, si Zaqueo se hubiera quedado en el árbol sicómoro ahí trepado, Jesús no hubiera llegado a su casa. Jesús llegó porque el otro descendió del árbol inmediatamente. Todo raspado, todo rasguñado por la cáscara del árbol. Pero nada le importó. Descendió lo más rápido que pudo. Y corriendo fue a su casa a recibir gozoso al Señor Jesucristo. A recibir gozoso al Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, Jesús tiene un profundo deseo de hospedarse en tu casa. Por lo tanto, te dice Jesús: date prisa. ¿Date prisa a qué? A hacer lo que tengas que hacer para recibir a Cristo en tu casa. Hacer lo que tengas que hacer para recibir a Cristo en tu hogar. Lo primero, limpiar tu vida, arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu hipocresía, de tu tibieza, arrepentirte de tu maldad, arreglar cuentas con Dios, buscar a Dios, clamar. Desciende, date prisa, desciende. ¿Qué significa? Humíllate ante Dios, ruégale, suplícale. Hermanos y hermanas, amigos y amigas,
¿Acaso crees que Dios ignora la condición de tu hogar? ¿Acaso crees que Dios ignora la condición de tu matrimonio? ¿Cuántos de ustedes no son felices en tu matrimonio? Tú no eres feliz en tu matrimonio. No eres feliz en tu hogar. No hay felicidad en tu hogar, no hay paz, no hay amor, no hay buenas relaciones en tu casa. No hay armonía, no hay respeto. Las cosas están mal en tu casa. ¿Acaso tú crees que Dios lo ignora? Dios sabe claramente la condición de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio. Dios conoce. Y Dios te está diciendo, yo quiero hospedarme en tu casa. Yo quiero hospedarme en tu casa. Solo si Dios viene a tu hogar, las cosas cambiarán. A Dios le importa tu hogar. A Dios le importa tu familia. Dios quiere hacer de tu casa su habitación, donde Él sea el amo, el dueño, el Señor, el que gobierne tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Dios quiere hospedarse en tu hogar, en tu casa. ¿Lo vas a recibir? ¿Lo vas a recibir? ¿Vas a hacer todo lo que tengas que hacer para que Cristo llegue a tu casa? ¿Vas a hacer todo lo que tengas que hacer para recibir gozoso al Señor Jesucristo en tu hogar? ¿O te quedarás trepado en el árbol sicómoro, solo escuchando la voz de Cristo pero no obedeciendo? ¿O ignorarás las indicaciones de Dios? Todos los mensajes anteriores sobre la familia es Dios hablándote y diciéndote, date prisa, desciende, porque es necesario que me hospede yo en tu casa. Es necesario que yo llegue a tu casa para que se produzcan los milagros en tu hogar, que se produzcan los cambios en tu familia. Hermano, tú solo no vas a poder. Tú necesitas a Dios. En tus fuerzas no vas a poder nada. Tú necesitas a Dios, pero tienes que descender. O sea, te tienes que humillar. Si tú como papá eres muy soberbio, Dios a los soberbios los mira de lejos. Dios a los soberbios no los atiende. A los soberbios los mira de lejos. ¿Qué vas a hacer? A Dios le importa mucho las familias. ¿Qué importancia le da Dios a las familias? Todo. Para Dios la familia es muy importante. Tan importante es la familia para Él, que Él quiere hospedarse en tu hogar, que Él quiere vivir en tu familia, quiere estar ahí. Ahí en Marcos, capítulo 5, verso 18, hermanos. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 18. Marcos, capítulo 5, versículo 18 y 19. Marcos 5, 18 al 19. Dice así: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí otra vez vemos la importancia que Jesús le da a la familia. Aquí vemos qué tan importante es para Jesús una familia. Qué tan importante es para Jesús la familia. El pasaje viene hablando de la liberación del endemoniado de Gadara. Fue un milagro impresionante, glorioso, maravilloso, poderoso. Y cuando este gadareno fue liberado, él tenía mucho amor por Cristo y estaba dispuesto a todo por Cristo. Y le pidió a Cristo que le dejara ir con él. Este gadareno quería hacer la obra de Dios. Tal vez él pensaba y se imaginaba de muchas gentes, de muchas personas que estaban sufriendo situaciones similares. Y él quería ir a decirles a esas personas que Cristo es la respuesta. Él quería ir y contar su testimonio del poder de Dios, del poder libertador de Dios. Él quería contar su testimonio por todos lados de lo que Cristo había hecho en su vida, de cómo lo había liberado, de cómo lo había salvado, de cómo lo había transformado. Él quería glorificar a Dios a través de la predicación, contando su testimonio, exaltando el poder de Cristo, glorificando el nombre de Cristo, hablando de la gloria de Cristo, de las maravillas de Cristo. Él quería hacer eso, y eso estaba bien, y eso era loable, que él tuviera eso en su corazón. Pero ve lo que Jesús le dice. Verso 18 lo volvemos a leer, estamos en Marcos 5, 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Qué impresionante! Aquí vemos nuevamente qué tan importante es la familia para Jesús, que le dijo al Gadareno, antes de predicar allá afuera, antes de dar testimonio allá afuera, primero quiero que vayas y ganes a tu casa, ganes a tu esposa, a tus hijos, les des testimonio, les prediques, les hables de lo que yo hice contigo y que ellos vean el cambio en tu vida, que ellos vean que ya no eres el mismo de antes, que verdaderamente ahora eres diferente, que verdaderamente ahora conoces a Dios, que verdaderamente has nacido de nuevo, porque tus hechos así lo demuestran. ¿Cuántas personas andan predicando para arriba y para abajo en este tiempo? Evangelistas, profetas, maestros, pastores, predicadores, líderes, muy activos en la obra de Dios. ¿Y sus familias? ¿Están bien atendidas? ¿Está bien su matrimonio? ¿Está bien su casa? Antes de que un hombre dé testimonio allá afuera, Cristo primero lo manda a ganar su propia casa, a restaurar su matrimonio, a ganar a su familia, a dar testimonio a su propia familia, a dar testimonio a su propia esposa y a sus propios hijos. Porque para Cristo primero está la familia. Para Cristo primero es la familia. Para Él es muy importante la familia, porque es una institución divina y la familia tiene que estar funcionando bien, operando bien, marchando bien. Si la familia está destruida, si la familia está disfuncional, nada sirve lo que se haga allá afuera. Nada sirve. No sirve de nada lo que estés haciendo allá afuera. Si estás yendo a los hospitales, si estás yendo a las cárceles, si estás yendo a los asilos de ancianos a predicar, a llevar lonches, a repartir comida, si estás yendo a predicar a la plaza, si estás yendo a predicar a la cárcel, si estás yendo a una colonia, a un ejido, a una ciudad, a otro país a predicar, de nada sirve si tu familia está mal, si tu matrimonio está disfuncional, si no estás dando testimonio en tu hogar, de nada sirve. Primero es la casa, primero es el hogar, primero es la familia. Ahí es donde primero hay que dar testimonio, porque para Dios es muy importante que la familia esté bien. ¿A cuántos predicadores Dios le estará diciendo: deja de dar testimonio allá afuera, deja de predicar allá afuera, recupera tu familia, restaura tu matrimonio, restituye en tu propio hogar, porque es una institución divina, porque el matrimonio es una institución divina, y por eso a Dios le preocupa el buen funcionamiento de sus instituciones, y Dios por eso está ávido de hospedarse en tu casa. Tú debes estar trabajando para que Dios se hospede en tu casa, reine en tu casa, viva en tu casa, habite en tu casa, que tu hogar, tu familia sea la habitación de Dios. Haz lo que tengas que hacer. Dios está dispuesto. Ese es el anhelo de Dios, hospedarse en tu casa, vivir en tu casa. Pero tú tienes que darte prisa a tomar las decisiones con urgencia. Las decisiones que tengas que tomar, tómalas con urgencia. Dales prioridad, porque Dios quiere habitar en tu hogar. Humíllate ante Dios y ante los hombres. Humíllate, porque el que se humilla será exaltado. Porque Dios da gracia a los humildes, a los que se humillan. Dios bendice a los que se humillan. Humíllate y Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios va a hacer la obra en tu vida. Dios se va a hospedar en tu hogar. Querido hermano, hermana, Dios no ignora la condición de tu familia. Dios no ignora los problemas que tienes con tus hijos, con tus hijas. Dios no ignora los problemas que tienes con tu esposa, con tu esposo. Por eso Él te está diciendo: date prisa, con urgencia, búscame, con urgencia. Toma las decisiones que tengas que tomar para que me puedas recibir en tu casa, para que me pueda yo hospedar en tu casa. Quiero hospedarme en tu casa. Quiero hacer de tu hogar mi habitación. Quiero vivir con ustedes. ¿No es glorioso eso? ¿No es maravilloso que Cristo te esté diciendo: quiero hospedarme en tu casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Ha visto tu necesidad? Y Él mismo te está urgiendo a que hagas lo que tengas que hacer para
que Él pueda vivir contigo, en tu casa, en tu hogar. Si Cristo no vive en tu hogar, no es porque Él no quiera, es porque tú no has querido hacer las cosas. Es porque tú no has querido tomar las decisiones. Es porque tú has puesto como pretexto los obstáculos. Los obstáculos solamente son un filtro, pero no son propiamente un impedimento como tal. Porque para buscar a Dios no hay obstáculo que no se pueda brincar, que no se pueda vencer. Porque todo se puede en Cristo que nos fortalece. Cierra tus ojos, hagamos una breve oración. Padre, para ti son muy importantes las familias. Tú quieres habitar en cada familia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a hacer lo que tengamos que hacer, a tomar las decisiones que tengamos que tomar para que tú llegues a nuestro hogar. Nos alegra, nos emociona saber que tú estás ávido, deseoso. Hay un profundo deseo que te consume. Hacer de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, tu habitación, tu morada. Y nosotros queremos que tú vivas en nuestro hogar. Que se note. Cuando tú llegaste a la casa de Zaqueo, tú mismo dijiste, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú diste testimonio de ello, de cómo había llegado la paz, el gozo, la libertad, la luz, la alegría a la casa de Zaqueo. Era una casa llena de tinieblas, llena de dolor, de amargura, de odio, de angustias. Pero tú llegaste a ese hogar y todo cambió. Y tú dijiste, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos hogares están hechos pedazos, destruidos, devastados por el pecado, por el mundo, por el egoísmo? Sin embargo, tú quieres pronunciar las mismas palabras que pronunciaste sobre la casa de Zaqueo. Tú quieres decir lo mismo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La libertad, el gozo, la felicidad, la alegría ha venido a este hogar. Padre, ayúdanos a traer tu presencia a nuestros hogares. Ayúdanos. Sabemos que tú quieres hacerlo. Quieres hacer de nuestro hogar tu habitación. Nosotros te decimos, sí queremos que vivas en nuestra casa. Sí queremos que vivas con nosotros. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que tú habites con nosotros, Señor. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos. Que así sea. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. ¿Sobre cuántos hogares Jesús ya ha hecho su habitación? ¿Sobre cuántas familias Jesús ya ha hecho su morada? Ya está hospedado Jesús ahí. Porque hicieron lo que tenían que hacer, porque se humillaron,
porque buscaron a Dios de corazón, vencieron todos los obstáculos, todas las barreras. Porque su deseo de que Jesús llegara a sus familias no era una llamarada de cartón, era algo genuino, real, verdadero. Se dieron cuenta que si Jesús no llegaba a sus hogares, ese hogar se iba a destruir, los hijos se iban a perder, se iban a ir tras las drogas, tras el alcohol, tras la inmoralidad sexual. Y clamaron a Dios para que Él viniera a sus hogares. Y Jesús gustosamente llegó a hospedarse en esas familias. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, Jesús quiere hacer de tu familia su morada, como ya lo ha hecho con otras tantas familias. Haz lo que tengas que hacer, no escatimes esfuerzos, no escatimes recursos, no escatimes tiempo. Es lo único que vale la pena, que Jesús venga a tu hogar. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. Viste mi vida perdida, mi alma vacía. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí y me limpiaste. Tú viniste a mí, todo lo llenaste de ti. ¿Cómo agradecerte tan grande obra? ¿Cómo agradecerte lo que hiciste por mí? Tú viniste a mí, me limpiaste. Tú viniste a mí y todo lo llenaste de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a luchar sin descanso hasta traer tu presencia a nuestros hogares. Necesitamos que tú llegues a nuestros hogares. Tú eres el único que produce los cambios gloriosos, maravillosos. Tú solucionas los problemas desde la raíz, Señor. Si tú llegas, todo cambia. Donde tú llegas, todo cambia. Tú transformas todo. Tú eres el Dios de gloria, tú eres el Dios de poder, el Dios de maravillas. Te deseamos en nuestro hogar, en nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a pelear, a vencer todos los obstáculos, a tomar las decisiones que tengamos que tomar
para traer tu presencia a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias por todo, gracias por habernos hablado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.